¿Qué pensáis que este entrenamiento debe de concluirse? Si usted es responsable por estructurar la secuencia de los mensajes, ¿cómo terminará usted este entrenamiento? Hemos tenido dos mensajes extraordinarios, bendecidos, sobre el jubileo que nos llevó hasta mensaje 11. ¿No sería maravilloso tener un mensaje jubileo 3? Y entonces nosotros trazamos Jubileo Jesús a través del Evangelio de Lucas y la vida de iglesia de Jubileo en Hechos y el Evangelio de Jubileo de las experiencias ricas de Pablo, del Jubileo siendo el Cristo neumático viviendo en él, y luego seguimos al Jubileo de los vencedores y el reino donde ellos entran, el gozo del Señor, y luego podemos concluir en una éxtasis suprema con el jubileo eterno en el nuevo cielo y nueva tierra. ¿No sería eso maravilloso? Pero si hubiéramos hecho eso, no seríamos fieles a la palabra de Dios en el mismo libro donde hemos estado cristalizando. Dios no paró de hablar al final del capítulo 25. Él continuó hablando y desde el comienzo, mero comienzo del capítulo 26, vemos que tenemos 3 cristales maravillosos que tienen que ver el uno con el otro, que tienen que ver con el Dios triuno procesado, su obra y el resultado de su obra, la iglesia. Pero este capítulo es una palabra de advertencia. Y después de los asuntos importantes, en versículos 1 y 2, a partir del versículo 3 al 13, tenemos las bendiciones de los que son obedientes. Y son constituidos obedientes porque ellos honraron y tomaron cuidado y se dieron a sí mismos a los 3 asuntos en los primeros 2 versículos. Y luego, comenzando con capítulo 4, desde el versículo 14 al 46, tenemos formas muy severas de castigo, de disciplina. Una palabra de advertencia a Israel, que ellos no tomaron consideración, no obedecieron, fueron castigados fuertemente. Y los estudios de vida y las notas que se basan en los estudios de vida interpretan cada una de esas situaciones a la iglesia. Así que yo recomiendo, no durante el mensaje, pero cuando tengan oportunidad, leer detenidamente Levítico 26. Pero para que ustedes estén asegurados de lo que yo voy a compartir, no es solo es según la palabra de Dios, pero fiel al ministerio de hermano Lee. Quisiera leer unas palabras en el comienzo del mensaje 49, porque quiero entrar en el espíritu del hermano Lee y tener el primer punto de vista y liberar la misma visión. Según nuestro entendimiento, podamos pensar que el libro de Levítico debería de terminar con el jubileo en capítulo 25. Así que si pensábamos que debería de ser eso, todos somos iguales.
con nuestro entendimiento natural. Sin embargo, 2 capítulos todavía permanecen. En capítulo 26 tenemos una palabra de advertencia. El hecho de que el capítulo sobre la palabra de advertencia sigue inmediatamente al capítulo del jubileo indica que en cuanto al jubileo, no debemos de dar gritos demasiado o ser muy animados, muy entusiasmados. Esto no quiere decir de ninguna manera que anoche hemos ido más allá. No, porque estábamos en una éxtasis divina. La palabra griega éxtasis quiere decir fuera de una posición. Estamos fuera de donde estamos en nuestro espíritu mezclado. Pero si permanecemos solamente en el entusiasmo, sin darnos cuenta de la advertencia, perderemos todo. Os aseguro. Eso le sucedió a Israel, al cristianismo y a algunas iglesias locales. No queremos que eso sea nuestro futuro. Queremos que la bendición sea nuestro futuro. Necesitamos, sin embargo, una mente sobria para considerar la situación. Esta es la razón por la cual, después del jubileo, un tiempo en el cual se daban gritos y aclamaciones, vienen más palabras de advertencia. Yo creo que esto es suficiente. Otro comentario en la página siguiente que tiene que ver con ser distraídos de Dios. Estamos en el jubileo. Pero si buscamos algo aparte de Dios, podríamos perder el disfrute del jubileo. Así que lo que probamos anoche, lo que nosotros vimos de la palabra maravillosa esta tarde, pueda que lo perdemos. Ser simplemente una memoria. Las reuniones preciosas en el entrenamiento. Pero no queremos solo tener esto por un periodo corto, pero hasta que nos encontremos con el Señor. Este mensaje no es en la advertencia, pero sobre el cristal de los versículos 1 y 2. Y estos versículos dicen: no haréis para vosotros ídolos, ni os levantaréis imagen tallada o estela, ni pondréis en vuestra tierra figura de piedra para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Guardaréis mis sábados, y tendréis en reverencia mi santuario, yo soy Jehová. Así que tener a Dios como nuestra meta, conocer y honrar la obra de Dios y reverenciar. Ese es un verbo. No solo tener reverencia, sino reverenciar. Más tarde daremos una definición. Me recordaré de hacer eso. Son 3 aspectos o 3 cristales que requiere el resto de la Biblia para desenvolverlos. Así que este mensaje en la dimensión espiritual es un mensaje enfocado a una visión celestial y entendimiento espiritual. Quisiéramos concluir recibiendo y viendo un poco más de la visión celestial en cuanto a la economía de Dios y tener un entendimiento genuino espiritual, no simplemente una comprensión mental, pero un entendimiento espiritual de asuntos que son muy preciosos a Dios, para que día tras día, año tras año, hasta que el Señor venga, seamos preservados en nuestra experiencia del Cristo en Levítico, nuestro disfrute del jubileo, solo
incrementará y serán preservados. Y seremos salvos de un resultado que era de una preocupación grande por hermano Lee, que repitamos la historia del cristianismo y terminamos siendo parte de ese sistema religioso. Con cada aliento de mi cuerpo estoy en contra de eso y estoy firme por el deseo de corazón de Dios, su propósito eterno, su economía divina, que todo está revelado para nosotros en la palabra e impartido a nosotros por el ministerio de la era. En eso estamos firmes, nunca seremos sacudidos, nunca seremos movidos, nunca retrocederemos, seguiremos adelante, no haremos arreglos con el cristianismo, no edificaremos un puente y llegaremos a ser lo que hemos de ser, disfrutando a Cristo como las primicias, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Ahora vamos a repasar el bosquejo. Es largo, pero eso no quiere decir que el mensaje va a ser más largo. Se terminará en 60 minutos a partir de ahora, porque quiero dejar tiempo para 15 Dios hombres, colaboradores de Dios, que cada uno hable en 2 minutos y luego tener una comunión sobre lo que le concierne al recobro del Señor y luego anuncios finales y retornaremos, entregaremos nuestros gafetes, quitaremos los pancartas y nos marchamos aquí con más Cristo que tú teníamos hace 6 días. Levítico 26, 1 y 2 hablan de no hacer ídolos, guardar los sábados de Jehová y tener en reverencia su santuario. Necesitamos entender el significado intrínseco de estos 3 puntos. El Dios triuno procesado, su obra y el resultado de su obra. 2. No deberíamos tener ídolos. Daremos una definición. Esto significa que aparte de Dios, no deberíamos perseguir ninguna otra meta a fin de no perder la posición que nos permita disfrutar de nuestra herencia divina. El jubileo nos regresó a Dios, quien es nuestra herencia divina. No queremos perder la posición de disfrutar esta herencia. Entonces, el requerimiento de Dios es que Él llegue a ser nuestra única meta. Y por su gracia operando en nosotros, iremos más allá de buscar algo fuera de Dios. Ir más allá de pedir que Dios haga esto o el otro por nosotros, aunque no estemos incorrectos en hacer eso, pero también iremos más allá de esta o de otra experiencia y podremos decirle a Él, cara a cara, en el lugar de la propiciación, en la gloria, teniendo comunión cara a cara con Él. Tú, Dios triuno, eres mi única meta. Yo he vivido para ti. He vivido por ti. Yo vivo por tu propósito. Y en nuestro himno, el himnario, tenemos un himno, no es un gran himno, pero en esta línea nos ilumina algo. Yo no sé quién ha compuesto este himno. En la sección de anhelo, de anhelar por Dios, leo estrofas, es 350 en inglés, 167 en español. Mi objetivo es el mismo Dios, no paz o gozo, ni más bendición. De Él depende que yo llegue allí.
De Él depende que yo llegue allí. Por cualquier senda, hazlo, mi Señor. Así que Él nos guiará a buscarle a Él como nuestra única meta. Él operará en nosotros. Tenemos que permitirle que Él lo haga. Estrofa 3. No importa que el camino oscuro esté. No importa qué costoso pueda ser. Él sabe cómo hacerme a mí llegar hasta la meta con toda estrechez. Hasta la meta con toda estrechez. Esa estrechez es desde el punto de vista de Dios. A lo mejor no aparenta tan estrecho en su punto de vista. Solo esto sé, no lo puedo negar. Hago una cosa, sigo a mi Señor. Mi Dios, mi gloria, día a día es, y en la gloria, Él, mi galardón. Ahora, los subpuntos. Dios mismo debe ser nuestra única meta. Nosotros, como hijos de Dios, no deberíamos buscar nada aparte de Él. El salmista en el 73 estaba perplejo. ¿Por qué los justos sufren tanto? ¿Por qué los injustos tienen buena vida, tienen riquezas y todo esto? Él estaba un poco tropezado por Dios, y entró en el santuario de Dios, y en el santuario, bajo la luz del santuario, que ahora está resplandeciendo aquí mismo, Él entendió y pudo decir: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Podremos decir esto? Deberíamos decir esto por fe. Sí. Tenemos algunas metas humanas, prácticos, que necesito graduarme de la universidad, necesito graduar del entrenamiento para que yo pueda seguir al Señor, quiero ser casado, quiero tener una familia. Son metas humanas para nuestra existencia, pero el requerimiento de Dios es que Él sea nuestra única meta. Y yo diría esto a los padres: debe de ser en su corazón la única meta para sus hijos. En vez de darles mensajes confundidos: tú puedes ser por el Señor, pero no seas tan por el Señor. Sé práctico. Entonces usted está dividido en corazón, ellos también terminan siendo divididos en su corazón. El mensaje que les damos debe ser: yo, tu padre, tu madre, solo tenemos una meta, y es Dios mismo. Ídolo se refiere a los sustitutos heréticos del Dios verdadero. Un ídolo es todo lo que reemplace al verdadero Dios, al Dios triuno que experimentamos como nuestra vida. Como hijos genuinos del Dios genuino, debemos estar alertas a fin de guardarnos de los sustitutos heréticos y de toda vanidad que reemplace a nuestro Dios genuino y verdadero, con quien somos orgánicamente uno, y quien es la vida eterna para nosotros. El Nuevo Testamento revela que nuestro Dios es el Dios procesado, Dios triuno procesado y consumado. Sí, Dios es objetivamente Dios, el que siempre existe y autoexistente, el que no cambia, inmutable en la deidad. Nosotros honramos tal Dios, conocemos tal Dios,
Pero Dios en su economía se ha hecho Dios para nosotros de una manera más experimental. Él pasó por un proceso que le costó mucho de ser procesado y ser consumado. En Juan, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y se hizo carne, y la palabra se hizo carne para ser un cordero, y al final el Dios procesado, triuno procesado, llega a ser el aliento para nosotros, es el Espíritu consumado. Este es el Dios a quien necesitamos ver, el Dios a quien debemos de conocer. Al mismo tiempo, reconocemos su soberanía absoluta y autoridad suprema de forma objetiva. Pero es el deseo del Señor en Juan 4 que los verdaderos adoradores que lo beban y que Él sea la fuente de agua de vida brotando hacia vida eterna. Tenemos que ofrecer al Padre la adoración que Él busca por los siglos. C. El Nuevo Testamento revela que nuestro Dios es el Dios triuno procesado y consumado, aquel que pasó por los procesos de la encarnación, del vivir humano, la crucifixión y la resurrección. Procesado se refiere a los pasos por los cuales el Dios triuno ha pasado en la economía divina. Consumado indica que el proceso se ha completado. Tenemos un Dios procesado, no un Dios no procesado. Tenemos un Dios consumado como el Espíritu vivificante. Aunque Dios es eterno e inmutable en su naturaleza y sustancia, Él ha pasado por un proceso en su economía. La verdad aquí es tan preciso o definido por el ministerio de la era, que según el principio de los dos aspectos de la verdad divina, sí, Dios es incambiable. No podemos ser parte de la deidad. No podemos acercarnos a la deidad que permanece en una luz que no se puede acercar. Pero Él llegó a ser la luz del mundo, como la vida, y pasó por proceso para llegar a ser el Espíritu como aliento, como agua viviente, agua viva, para entrar en nosotros. Y este es el Dios a quien conocemos, el Dios a quien experimentamos, el Dios a quien disfrutamos, servimos y ministramos. Pero somos equilibrados. No sacrificamos un aspecto de la verdad por el otro aspecto, pero si estudiamos el Nuevo Testamento y cada referencia a cualquier persona de la deidad es revelada para experiencia, no para exploración teológica. Este es nuestro Dios. Antes de su encarnación, Dios no se había procesado, de modo que tenía solo la naturaleza divina. Pero por medio de la encarnación, el vivir humano, la crucifixión y la resurrección, el Dios triuno fue procesado y consumado para llegar a ser el Espíritu. ¿No fuimos elevados cuando cantamos el himno 287, que el Dios triuno ha llegado a ser nuestro todo? El Padre, la fuente, el Hijo, el Espíritu, Él es nuestro todo. Este Dios triuno procesado y consumado, quien es vida y el suministro de vida y todo, Él es nuestra meta. En cualquier día, en cualquier situación, no importa
experiencia estamos pasando. Y algunos de nosotros que no somos muy jóvenes hemos pasado por muchas cosas, pero podemos llevar el testimonio por misericordia del Señor en caso tras caso tras caso. Al final, nuestra única meta era Dios mismo, el Dios triuno procesado y consumado. Punto D. El Espíritu es la consumación del Dios triuno procesado. 1. El Dios triuno procesado y consumado es el Espíritu. Están en itálicos porque es una designación muy particular. Todos nosotros necesitamos recibir una visión del Espíritu. Podemos comenzar con un conocimiento objetivo de las enseñanzas en las Escrituras del ministerio, pero la luz debe de iluminar sobre esta enseñanza para que lleguemos a tener una visión del Espíritu. El Espíritu, el compuesto formado por el Dios triuno, el hombre Jesús, su vivir humano, su muerte y su resurrección. La humanidad de Jesús está aquí, su vivir humano, sus virtudes, sus atributos divinos. Una cosa que yo disfruto sobre él, disfruto tanto y aprecio cuando pastoreo a personas, es que vemos en los evangelios, él sabía cómo estar con cualquier clase de persona, con cualquier clase de situación. Él sabe qué decir, cómo decirlo, cómo estar en silencio. Ahora este Cristo vive en mí. Yo no sé cómo estar en esta situación o en la otra situación, pero el Espíritu incluye un vivir humano del Señor Jesús, quien ha pasado mucho tiempo en su ministerio público, cuidando de personas, lleno de compasión cuando vio a las multitudes como ovejas sin pastor. Él sabía qué decir a la mujer cogida en adulterio. Él sabía qué decir a Nicodemo. Sabía cómo decir a los religiosos en Mateo 23. Y la realidad de este Cristo es el Espíritu. Simplemente dejemos que Él viva, que Él sea, y espontáneamente, sin esfuerzo, Él vivirá y ser todo lo que necesitemos momento a momento. El Espíritu es el Espíritu procesado, compuesto, todo inclusivo, vivificante, 7 veces intensificado y consumado, que mora en nosotros como la máxima consumación del Dios triuno procesado, a fin de ser la porción eterna. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Para ser la porción eterna. Ok. Un segundo. Muy bien. Punto B pequeño. Muy bien, muy bien. De su pueblo tripartito escogido, redimido, regenerado, renovado, transformado, conformado y glorificado en calidad de vida, suministro de vida y todo para ellos. Ahora que tengo las dos hojas juntas, voy a leer el punto otra vez. El Espíritu es el Espíritu procesado, compuesto, todo inclusivo, vivificante, 7 veces intensificado y consumado, que mora en nosotros como la máxima consumación del Dios triuno procesado, a fin de ser la porción eterna de su pueblo tripartito escogido, redimido, regenerado, renovado, transformado, conformado y glorificado en calidad de vida, suministro de vida y todo para ellos. Alabado sea Él. Este es nuestro Dios. 2. Antes que el Señor Jesús fuese crucificado y resucitado, aún no había el Espíritu consumado. El Espíritu de Dios estaba presente desde el principio, pero aún no había el Espíritu como el Espíritu de Cristo, como Espíritu de Jesucristo,
para los tiempos de Juan 7:39, porque Él aún no había sido glorificado. El Señor Jesús fue glorificado cuando resucitó. Y por medio de esta glorificación, el Espíritu de Dios llegó a ser el Espíritu del Jesucristo encarnado, crucificado y resucitado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa cuando invocamos Señor Jesús? Lo que pasa es que el Señor responde, y el que responde es el Espíritu. Y el Espíritu incluye todo esto. Y usted pueda saber lo que necesita, y si no sabe, puede invocarle, sepa o no lo que necesite. Él sabe, y ahora Él viene inmediatamente para hacer lo que usted necesite, donde esté usted. ¿Qué Dios tenemos? ¿Cómo Él nos ama? ¿Cómo Él nos cuida? Por eso necesito, me gusta orar oraciones simples. No le doy discurso de que lo que Él debe de hacer. Yo quiero ser como Bartimeo, cuando el Señor le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, quiero ver. Entonces dile lo que está en tu corazón. Si tú no tienes ninguna idea, ábrete a Él, que Él sea quien es. Él será lo que usted necesita momento a momento. Así que la próxima vez, cuando están en el carril de la izquierda para girar a la izquierda y la luz está rojo y usted es el 19 en línea y espera que la gente antes de ti tenga un reflejo más rápido, que algunos cuando se vuelve la luz verde, algunos no tienen un reflejo rápido y está usted otra vez aquí y sabe que tenía que esperar 2 minutos y medio. ¿Qué va a hacer en esos 2 minutos y medio? ¿Por qué no inhalar a Dios? Que Dios sea todo para usted. Y el tiempo llegará a todos estos hermanos enfrente mío, que el Señor les dará la hermana apropiada, y también el Señor les hará saber qué hacer cuando no llega hasta la luz, la próxima luz roja. Y agradecerá mucho por la ayuda que recibirán. Pero qué Dios consumado que tenemos, el que se imparte en nosotros todo el tiempo. Sí, el postrer Adán, quien era Cristo en la carne, fue hecho espíritu vivificante en resurrección. Desde entonces, el Espíritu de Jesucristo tiene tanto elementos divinos como humanos, incluyendo la realidad de la encarnación, la crucifixión y la resurrección de Cristo. El término el Espíritu consumado indica que el Espíritu ha sido procesado y de este modo ha llegado a ser el Espíritu consumado. El Espíritu es el Dios triuno después de haber pasado por los procesos de la encarnación, el vivir humano, la crucifixión y la resurrección. El Espíritu es así. Habiendo pasado por todos los procesos, el Dios triuno es ahora el Espíritu consumado, la bendición de la economía neotestamentaria de Dios. El Espíritu consumado, el Espíritu compuesto, es la esfera divina y mística en la cual los creyentes en Cristo pueden entrar hoy. Por un lado, Él entra en nosotros como el suministro todo suficiente. Por otro lado, Él es otra esfera, una esfera divina y mística en la cual tenemos el derecho de entrar. Y todo está aquí. Casi no sabemos qué orar o cómo orar. Todo es nuestro. Estamos en el Dios triuno procesado y consumado como la esfera divina y mística, y mientras más pasamos tiempo aquí, más divino y místico llegamos a ser. No llegaremos a ser extraños, raros, pero llegaremos a ser divinamente
jesúsamente humanos, pero llegaremos a ser algo misterioso, porque nuestra tierra natal es la esfera divina y mística del Espíritu procesado y consumado. Me gustaría vivir aquí con vosotros por siempre. ¿Qué tal si permanecemos aquí eternamente? Perdónenme por decir... hombres, chicos, perdonen por decir chicos. El segundo cristal, Romanos 3. Deberíamos guardar los sábados de Dios. Esto significa que deberíamos saber que la obra de Dios fue realizada íntegramente por Él mismo, a fin de que podamos disfrutarla y que no hay necesidad de realizar obra alguna, especialmente ninguna obra de tratar de mejorarse o de ser mejor. No es tan fácil de detenernos de hacer eso. Es difícil de ser despedido de ese trabajo. Los leprosos no mejoran su lepra. Necesitan una limpieza total. Necesitan de otra persona, ser su persona. Necesitamos aprender. Es algo que aprender. Así que no esperen ser perfectos el martes por la tarde. Necesitamos aprender a recibir, considerar, respetar y disfrutar lo que Dios ha hecho. Y no intentar hacer algo por nosotros mismos. No intente ser un vencedor. Cristo es el vencedor. Parte de su ministerio es de reproducir a sí mismo, y los que quieren ser vencedores hay que permitir que lo haga. Deberíamos negar nuestra obra, pero honrar la obra de Dios y reposar en Él. Dios desea que cesemos toda actividad, que seamos reemplazados por Cristo y que no busquemos otra cosa que no sea Cristo. La manera de disfrutar al Cristo inescrutablemente rico es tomarle como nuestro verdadero reposo sabático. Detenernos. Hay una palabra excelente en un mensaje anterior. No solo reposar y hacer nada, pero disfrutar de toda su obra. Y vamos a ver una lista de puntos seleccionados para ver la obra del Dios triuno, para probar, para tener un buen gusto. Así que, como en todo nuestro hacemos y todas nuestras actividades, y recibirle como nuestra vida, nuestra persona y nuestro reemplazo, entonces experimentaremos a Cristo como el poder de resurrección a fin de ser transformados y elevarnos por los cielos, por encima de toda contrariedad terrenal. Ahora B nos introduce una sección larga. Voy a leer, en vez de tomar un minuto en cada punto, solo vamos a leerlos. Necesitamos saber lo que el Dios triuno ha hecho por nosotros y tener en alta estima la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu. Así que 1, 2 y 3, la obra del Padre incluye, la obra del Hijo incluye, y la obra del Espíritu incluye, porque en los libros, la conclusión del Nuevo Testamento, en la sección de la obra de Dios, 61 aspectos. En la obra de Cristo, 97 aspectos. En la obra del Espíritu, 103 aspectos. Total, 261 aspectos de la obra de Dios. ¿Qué pasaría si, digamos que en el periodo de 3 años, usted toma el tomo de la conclusión del Nuevo Testamento, el primer tomo en cuanto a la obra de Dios, y luego el tomo en cuanto a la obra de Cristo, y parte del tomo en cuanto a la obra del Espíritu, y lo leemos detenidamente con los versículos por los 3 años venideros, y más,
entrará un conocimiento de estos 361 puntos de lo que Dios ha hecho para usted y continuará obrando para usted. Así que, por favor, detenga de hacer lo que está haciendo, esto y lo otro, simplemente permitir que el Dios triuno opere en usted. Pablo dijo que obremos nuestra propia salvación con temor y temblor. Oh, qué versículo. Y luego explica que un poco de griego si ayuda. Es significativo, porque es Dios quien opera en usted, tanto el querer como el hacer, según su buen placer. Así que usted acaba de graduar de la universidad, está bajo prueba, está en la prueba. Algo en usted le está tocando sobre ir a entrenamiento de tiempo completo. ¿Usted cree que usted es el primero que dice que yo no quiero, yo no voy? He sido admitido a un programa de doctorado, tengo este buen trabajo, usted no quiere, pero está dispuesto a abrirse al Señor. Señor, no quiero, pero sin saber, Él opera el querer. Ahora quiere. Entonces, simplemente decirle, muy bien, estoy dispuesto. Cuando yo tenía 16 años, en octubre 1955, cada noche cuando intentaba orar, el Señor me decía una palabra. Y yo respondía 3 veces, Ron, yo quiero que tú seas un ministro, según lo que él entendió. Yo dije, yo no puedo. Sí, la siguiente noche, Ron, yo quiero que tú seas un ministro. No puedo. Pasó 14 noches, y aunque yo solo tenía 16 años, fui invitado a hablar, a dar una palabra en una denominación el domingo por la mañana, y todos sabían, y yo también, que algo ocurrió. Entonces, esa noche el Señor me dijo, Rohan, yo quiero que sea un ministro. Y yo dije, no, yo no. No solo no puedo, sino no, yo no. La siguiente noche, Rohan, quiero que seas un ministro. No, hasta el fin del mes, yo sí. Fue un llamamiento definitivo del Señor. No estoy preocupado. Si usted dice no quiero, no estoy dispuesto, yo le diría, bien. Abra su corazón, su ser al Señor, amándole, disfrutándole. Usted puede decir, hermano Ron, usted es muy listo, que si yo hiciera eso, Él me va a amar, me va a constreñir con su amor, con la gracia todo suficiente, y al final voy a estar de acuerdo con Él. Bien, entonces usted es bastante listo, no estoy jugando ajedrez mental con usted. Bien. Si quieres evitar el amor de Dios y la gracia de Dios, pues ciérrate, y le garantizo que pronto algo sucederá en su circunstancia y espontáneamente usted invocará, Señor Jesús. Y sin forzarte a hacer nada, el Dios sabio llevará su obra en cuanto a usted, y usted se unirá a todos estos graduados y los otros grados y alabar al Señor por haber hecho esa obra en usted. ¿No están ustedes contentos de haber hecho eso? Que el Señor los persiguió y obró en usted por su amor y gracia. Entonces simplemente voy a leer. La obra del Padre incluye escoger a los creyentes antes de la fundación del mundo. Usted está escogido, predestinar a los creyentes para filiación. Ustedes son hijos. Enviar a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Venir en el Hijo y operar dentro del Hijo. Pasar por la muerte en el Hijo. Levantar a Cristo de los muertos.
sentar a Cristo en los lugares celestiales, someter todas las cosas bajo sus pies y darlos por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Llamar, perdonar, justificar, reconciliar, recibir, regenerar, lavar, santificar y glorificar a los creyentes. Él está haciendo todo esto en nosotros. Enviar al Espíritu de su Hijo a los corazones de los creyentes. Hacer que todas las cosas cooperen para bien a los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted llama al Señor, diga amén. Si usted sabe que fueron llamados por su propósito, digan aleluya. No sabemos qué va a pasar, pero todos van a cooperar para bien, y este bien se encuentra en el siguiente versículo, que seremos conformados a la imagen del primogénito de Dios. La obra de Cristo incluye introducir a Dios en el hombre y hacer a Dios uno con el hombre, servir a las personas, sembrar la semilla del reino, deshacer las obras del diablo, como Cordero de Dios, quitar el pecado del mundo, destruir al diablo, quien tiene el imperio de la muerte, reedificar el templo de Dios, haciéndolo uno corporativo, llegar a ser el espíritu vivificante, ejercer su soberanía como Señor, sobre todo para el cumplimiento de la economía divina. Edificar la iglesia, interceder por nosotros como nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, regir como soberano de los reyes de la tierra sobre todo el mundo, para que el evangelio se propague y la iglesia sea producida. Muy bien, ahora hay nuevas que el secretario de Estado fue a Corea del Norte, habló con alguien que no es Kim, que esto y lo otro, que Trump ha sido engañado. No me importa lo que dicen. Es muy difícil ahora de recibir informes verdaderos, pero el punto es que el Señor Jesús es el soberano de los reyes de la tierra. Él es el soberano del rey Trump y Él es el soberano del rey Kim. Él ejercerá su señorío, y esto es lo que yo creo, y abrirá al Corea del Norte para que podamos ir ahí y proclamar el jubileo. La obra del Espíritu incluye convencer al mundo, regenerar a los creyentes, suministrar a los creyentes su abundante suministración, santificar a los creyentes, transformar a los creyentes, guiar a los creyentes a toda la realidad, derramar el amor de Dios en los corazones de los creyentes, ungir a los creyentes, ser la unidad del cuerpo de Cristo, hablar a las iglesias. Es meramente un poco de gusto, unos ejemplos. Necesitamos estudiar todos estos aspectos de la obra del Dios triuno. Podemos incluirlo en nuestros horarios, 5 minutos al día. Poco a poco es la forma de ser constituido. Es la forma, un subtítulo de un libro del ministerio, uno de los libros del entrenamiento de ancianos, que la tortuga es la que gana la carrera. Entonces no sea usted el liebre hoy y ayer y mañana ya no es liebre. Sea contento de ser una tortuga. Yo he estado practicando esto por 50 años. Un paso cada día. Acabamos de terminar el punto 3. Ya solo es 8:21. ¿Qué está pasando? 4. Necesitamos tener en reverencia el santuario de Dios. Miré en el diccionario reverencia y escribí 2 definiciones. De tener en alto honra, pero hacer reverencia el santuario de Dios.
de considerarlo con respeto profundo, cada aspecto de la vida de iglesia. Y la segunda definición es de otro diccionario, una adoración profunda, asombrosa, una consideración, un respeto profunda y de asombro. El santuario de Dios. Al final de Éxodo, Dios descendió para morar entre su pueblo. En Levítico, Él está entrenándolos cómo vivir con Él. Cómo vivir una vida santa, limpia y de regocijo. Y ellos tuvieron la conciencia, oh, Dios está aquí, ahí está la tienda de Dios. Esta tienda es la tienda de mi tribu, pero esa tienda es de Dios y Él se encuentra en el lugar santísimo. Bueno, esto significa que deberíamos considerar con reverencia todo lo que Dios es y logró en Cristo. ¿Quién es su morada? Corporificación y expresión. Entonces, primero, Dios tiene su morada en Cristo. Tanto el tabernáculo como el templo tipifica al Cristo mismo. Sabemos esto de Juan. Él fue el tabernáculo, su cuerpo fue el templo, que fue agrandado en resurrección, y así como la iglesia, en la iglesia, la cual es el agrandamiento de Cristo con miras a la morada de Dios y su eterna manifestación. Así que voy a decir algo que me ha tocado de forma práctica. Este es un entrenamiento. Yo no hace falta que diga mucho, pero quisiera darles una palabra. Es fácil decir, yo tengo en reverencia la iglesia local en donde yo me encuentro. En Efesios 2:22, vosotros también sois edificados como templo, como morada de Dios en espíritu. Y donde usted está, entonces, hermanos y hermanas, ¿por qué? Solo el Señor sabe si esto ocurre en todos lugares, pero yo sé que es muy común que en cada mañana del día del Señor, casi mitad de los santos llegan tarde, habitualmente. Cualquiera de nosotros podemos llegar tarde en circunstancias fuera de nuestro control, pero habitualmente tarde para la mesa del Señor, la mesa del Señor, inaugurado con su sangre. Él dijo, hacer esto en memoria de mí. ¿Qué clase de reverencia, de consideración es esto? Cuando es habitual, ¿qué está pasando? Yo no hablo esto de broma. Yo sugiero que los padres tienen niños pequeños. Sugiero que encuentren sus zapatitos el sábado por la noche. Yo sé cuánto tiempo dura encontrar ese segundo zapato el domingo por la mañana. Y encontrar dónde está su Biblia y su matutino. Pero en este asunto necesitamos el entrenamiento del Señor. De llegar no solo a tiempo, pero a algunos minutos antes. Eso es tener reverencia a la tienda de reunión. Necesitamos estar ahí, ejercitados en espíritu. Y yo recuerdo que esto ocurrió en Anaheim hace tiempo. Un hermano estaba ya en Anaheim por mucho tiempo, pero se mudó a otra localidad. Pero él estaba visitando y criticó a los santos por llegar tarde y dio una exhortación ética y religiosa, y todos los santos se molestaron y tuvimos la mesa del Señor en la noche. Y extrañamente, a causa de las circunstancias, yo llegué tarde unos minutos a esa reunión, y cuando yo entré, todos los santos estaban a tiempo, estaban ahí juntos,
Y dentro de mí yo sentí, esto es tan falso. Después de un par de semanas, todo volvió a la misma situación. Una exhortación ética, no estoy haciendo eso yo, pero estoy apelando que nosotros tengamos la reverencia máxima por el santuario de Dios, especialmente para la reunión de la mesa del Señor, que busquemos al Señor cómo administramos nuestro tiempo, nuestra situación familiar, cuando nos acostamos el sábado por la noche, qué es lo que hacemos la noche del sábado, y de alistarnos, prepararnos el domingo por la mañana. Qué gran diferencia sería que a las 9:30 ya la reunión, el local de reunión ya está llena, y estamos ejercitados buscando al Señor. Podemos todos orar al Señor, que el Señor recobre esto, lo que necesita ser recobrado. Avanzamos. Primero, tenemos al Dios triuno procesado y la obra que Él efectuó para nuestro reposo. Y luego tenemos el resultado de su obra, esto es, la Iglesia, como expresión y agrandamiento de Cristo. Así que nuestra meta debe ser Dios, el Dios triuno procesado y consumado. Y nuestra meta cada día debe ser de contactarle a Él, recibir su impartición, de abrir nuestro ser, de ser saturado de Él, de ser cristificado, ser deificado, higificado, ser salvos en vida, de vivir a Él, de permitir que Él fluya y ministrar a Él, y también ser gobernados por la visión de la obra completada del Dios triuno, y reposamos en esa obra y activamente la recibimos. No simplemente reposamos en una forma pasiva, reposamos de una forma ejercitada para recibir del Señor lo que Él ha cumplido y lo que Él quiere cumplir en nosotros. Fui muy ayudado por una oración que el hermano Lee ha registrado en un mensaje de estudio de vida. Cuando me tocó, cuando leí ese estudio de vida, luego, actualmente hay hay dos oraciones en diferentes lugares. Uno es, Señor, ¿qué es lo que está en tu corazón en cuanto a mí? Encanto orar esto. Señor, ¿qué es lo que está en tu corazón sobre mí? Ahora mismo, hoy. Por favor, haz todo lo que está en tu corazón en cuanto a mí. Vuelvo mi corazón a ti, te amo, creo en ti, nunca te he visto, pero te creo y te amo. Aunque nosotros somos los más normales, personas más normales o los más extraños. Pero la mayor normalidad es creer, llamar a quien no vemos. Y Él está aquí ahora mismo. Señor, no te podemos ver, pero todos los 4.400 santos decimos, te amamos. Te amamos con todo nuestro ser. Y creemos en ti. Creemos dentro de ti. Y la segunda oración es, Señor, suminístrame con la porción de gracia para hoy. Y luego tenemos el producto de esta obra, la iglesia, que es la meta. La iglesia es el cuerpo, la casa de Dios, que haremos hincapié dentro de poco, como el nuevo hombre. Pero al final es la novia dispuesta para por quien el Señor regresará. Debemos de tener esta tal reverencia. Por favor, consideren la secuencia que seguiremos. Estamos en la vida de iglesia como el procedimiento para traernos a la realidad del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo edificado es la novia preparada, por quien Cristo regresará. Y en 3 años y medio, la novia, ahora la esposa del Cordero,
será el ejército para batallar contra el ejército del enemigo en la tierra. Y luego esta persona corporativa, juntamente con Cristo, llegará a ser la piedra que desmenuza para acabar con el gobierno terrenal, y esa piedra llega a ser una montaña que será el reino. Una vez que la novia está preparada, la tierra verá el mayor cambio de dispensación, porque los vencedores serán arrebatados, y después de ese arrebatamiento, la gran tribulación comenzará, y 3 años y medio después de la boda del Cordero regresaremos con él, trataremos con el enemigo y se introducirá el reino. Y todo gira en torno a las iglesias locales como procedimiento a las cuales el Señor traerá a la realidad del cuerpo. Mi corazón, yo no digo que duele, pero está muy conmovido que el hermano Lee habló en 1994 en cuanto a la compenetración. El Señor quiere la realidad del cuerpo de Cristo. Y al final de su vida, Él preguntó al Señor qué quiere que Él ministre. Entonces el Señor le tocó a Él que tiene que hablar sobre la realidad del cuerpo. Hasta el final de su vida, Él sentía que no ha visto la realidad del cuerpo. Él ahora no está aquí con nosotros, y yo no creo que ninguno de nosotros tenemos la fe de dar una evaluación de la condición, pero esto tiene que suceder. Las iglesias locales no es la meta, pero es la edificación del cuerpo de Cristo, y cuando el cuerpo es edificado, será la novia y la era cambiará. Ya no soy joven, pero yo no he rendido todavía de ser uno de las primicias, y quiero ser las primicias juntamente con ustedes. Si alguno de nosotros somos el hijo varón, está bien. Nos encontraremos en el trono y seremos parte de la esposa. Yo vivo por esto. Todo aspecto de mi vida es para esto. Pasando por la muerte es para esto. Teniendo una pareja preparada por el Señor para mí es para esto. Yo no quiero avergonzarla, pero estoy viviendo con mi paisana o con mi campesina de Kazajstán. No es para mi felicidad, no es para mi confort, es para esto. Tenemos que tener la reverencia máxima. Ahora terminamos el bosquejo. B, que me hagan un santuario para que habite en medio de ellos. El libro de Éxodo revela que la meta de la salvación que Dios efectúa es la edificación de la morada de Dios en la tierra. Esta es la meta. Éramos esclavizados en Egipto. ¿Cómo termina Éxodo? Con la tienda de reunión, el tabernáculo lleno de la gloria de Dios. En el segundo capítulo de Efesios vemos que éramos muertos en pecado, pero Dios nos salvó y nos sentó a la diestra con Cristo. Y termina el capítulo 2, que todos llegamos a ser un templo santo el Señor, y quien vosotros también somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
si somos estudiantes, si somos entrenantes, si somos santos que trabajan, que están sirviendo, sea cual sea nuestra situación. Pero yo no puedo entender estar en la vida de iglesia y no vivir por cualquier otra razón. Este es el propósito de Dios. Este es nuestro propósito. Para esto fuimos creados. Fuimos regenerados, traídos a la vida de iglesia. Todo nuestro ser, toda nuestra fibra, cada célula de nosotros es para el deseo del corazón de Dios. Como anhelamos que el cuerpo sea edificado y la novia sea preparada y ser arrebatados al novio. ¡Qué hora dulce! Cuando la novia y el novio se encuentran y en un amor incomprensible. El libro en Levítico 26:2, el santuario implica la morada, corporificación y expresión de Dios en Cristo, así como la morada y manifestación eterna de Dios en la iglesia. Ahora, el énfasis es en la casa del resto del bosquejo. La iglesia es la casa de Dios, la morada de Dios. Aquí Él tiene reposo. Aquí Él puede hacer conocido su voluntad. Aquí puede disfrutar de su familia, puede hacer conocido su deseo. Aquí es el único lugar en la tierra donde Él puede moverse libremente, de llevar a cabo lo que Él quiere llevar a cabo. La iglesia del Dios viviente. Como casa de Dios, la iglesia es la morada de Dios, el lugar donde Dios puede tener su reposo y poner su confianza. La iglesia de Dios es la casa del Dios viviente. La casa de Dios es la familia de Dios. La morada, la casa y la familia, los miembros de la casa, son una sola entidad. Un grupo de personas que han sido llamadas, regeneradas y en las cuales mora Dios mismo. ¿Saben por qué? Que nosotros nos llamamos los unos a los otros hermanos y hermanas. No es solamente porque nos olvidamos de los nombres de los santos. Es porque realmente somos hermanos y hermanas. A veces me gusta ser un poco más, atrevidos. El hermano el hermano Clem Rogers, un Dios hombre, un sentido muy honorable, él es un hermano imponente. Y estábamos en un restaurante, estábamos reuniendo, reconocimos, hablamos a una persona en el mostrador y le dijimos, este hombre y yo somos hermanos, tenemos el mismo padre y la misma madre. La Nueva Jerusalén es nuestra madre. Estamos en una casa, una familia. Son una sola entidad, la casa y la familia. Perdón, la morada y la familia. 2. Así como Cristo no está separado de los miembros de su cuerpo, sino que mora en ellos, el Padre no es un miembro separado de su familia, sino que está en todos los hijos. La casa de Dios es orgánica y en la vida divina, orgánica en la naturaleza divina y orgánica en el Dios triuno. Puesto que la iglesia es orgánica, la iglesia crece. Así que toda la casa crece, está creciendo. Esto es asombroso, la familia crece. ¿Cómo regocijamos cuando una persona es salva? Estaba teniendo comunión con los hermanos de India y me estaban contando que este hindú, un brahmin, ¿cómo se salvó? Alguien le dio un tratado y él dijo, ¿de qué se trata esto? Dijeron que es sobre Dios y había un número de teléfono de la iglesia. Él llamó, un hermano contestó, predicó el evangelio a él en hindi y él se salvó por teléfono, se encontraron, fue bautizado y está en la iglesia. Señor, salva más miles de indies por toda la India. ¿No es maravilloso que un hermano y hermana es añadido a la familia? Maravilloso. ¿Sí?
Al hablar de la iglesia como casa de Dios, Pablo se refiere a Dios como el Dios viviente. El Dios viviente, quien vive en la iglesia, debe ser subjetivo para la iglesia y no meramente objetivo. Él está en todos nosotros ahora mismo. Debido a que Dios es viviente, la iglesia como casa de Dios también es viviente en Él, por Él y con Él. Un Dios viviente y una iglesia viviente viven, actúan y operan juntos. Algunos de nosotros estamos siendo más mayores físicamente, pero les digo algo. Yo soy mucho más viviente ahora que hace 50 años. En un poco más de tiempo, 15 colaboradores vivientes se acercarán adelante a testificar del Dios viviente. No estamos ser más mayores, estamos siendo más vivientes. La iglesia como casa de Dios, la casa del Padre, es la incorporación divino-humana, agrandada y universal, que es el resultado de la glorificación de Cristo efectuada por el Padre con la gloria divina. La morada del Padre en Juan 14 no es el cielo, pero es la casa de Dios. Hay un lugar preparado por usted. Bienvenido a casa. 1 Corintios 3, 15 al 16 se nos indica que la iglesia como casa de Dios es la manifestación de Dios en la carne. Cristo es la manifestación de Dios en la carne. La iglesia es el agrandamiento de la manifestación de Dios en la carne. Podemos manifestar a Dios porque somos Dios en vida, naturaleza, constitución y expresión, pero no en la deidad. Así que por todo este entrenamiento, Dios ha sido manifestado en cada reunión. Disfrutamos del profetizar tanto, porque Dios está manifestado en nosotros. Estos versículos implican que no solo Cristo como cabeza es la manifestación de Dios en la carne, sino que también la iglesia como cuerpo es la manifestación de Dios en la carne. Dios es manifestado en la iglesia, el cuerpo de Cristo y la casa de Dios viviente, como su agrandada expresión corporativa en la carne. Ver la visión del Dios triuno procesado junto con su obra y el resultado de su obra nos constituirá personas obedientes que recibirán la bendición de Dios. Podremos decir como Pablo, yo no fui desobediente a la visión celestial. Creemos que tomando esta manera de Dios como nuestra obra, honrando la obra de Dios, y tener reverencia de la iglesia como la casa de Dios, que Dios nos constituirá como nuestra obediencia y nosotros seremos los obedientes. ¿Y cómo termina esto? Bendición sobre bendición sobre bendición por todos lados, en cada situación, en cada momento. Este es su futuro. Bienvenido a su futuro glorioso. El Dios triuno procesado y consumado, saturando su ser, Él mismo siendo su meta, usted reposando y recibiendo los beneficios del Dios triuno, teniendo reverencia, honra, cuidando, sirviendo la iglesia donde usted está. Estos son los tres cristales con los cuales concluimos el entrenamiento. El Espíritu Realidad nos llevará a la realidad de estos puntos y llegaremos a ser los obedientes para recibir bendición sobre bendición hasta que veamos al Señor cara a cara y comenzamos nuestra vida matrimonial eterna con Él. Digo esto en esperanza. Oremos unos minutos. Nos vemos en la